Programación Digital 1. Bueno, vamos a comenzar hoy con el tema de variables en el desarrollo de programas. Vamos a ver tres puntos, que son las operaciones al bit, las variables lógicas o booleanas y sus operadores lógicos, y luego vamos a ver las variables de tipo carácter. En cuanto a operadores de relación, vamos a esperar a utilizar mezclas de operadores y sobre todo cuando empecemos a ver dentro del programa las decisiones, vamos a utilizar los operadores de relación porque tiene más sentido en ese momento. Cuando estamos hablando de números enteros, fracciones, caracteres, etcétera, que son almacenados en memoria, siempre hemos dicho que se almacenan como números binarios, porque esa es la forma natural de representar la información en el computador. Y los números binarios, como hemos dicho, solo poseen dos dígitos, que son el dígito 0 y el dígito 1. Entonces, un bit puede contener esos dos valores. Y si nosotros queremos tener un valor numérico mayor, pues tenemos que utilizar muchos más bits. Por lo tanto, habíamos dicho que los enteros se representaban en grupos de 4 bytes o 32 bits. Y por eso los valores que pueden almacenar o que se pueden representar iría en 2 a la 32 posibles valores. Si queremos representar los valores negativos y valores positivos, pues tendríamos que usar un bit para el signo. Por lo tanto, nos quedan 31 bits disponibles para el valor. Y de ahí tenemos que un valor entero en 4 bytes, 4 octetos, tiene el menor valor es 2 a la menos 2 a la 31, y el mayor valor o el valor máximo es 2 a la 31 menos 1. Cuando lo podemos agrupar los bits, diríamos que los grupos de 3 bits nos van a dar la representación octal y sus valores van del 0 al 7 y se representan utilizando los símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ya cuando queremos representar el 8, como no cabe, como no hay un número mayor, pues colocamos un 1 para decir que tenemos un nuevo dígito y comenzamos 0. Y los dígitos hexadecimales van del 0 al 15 y utilizamos como guarismos para representar el 10, 11, 12, 13, 14 y 15 a las letras A, B, C, D y F. A equivale al valor 10, B valor 11 y F equivale al valor 15. En la tabla que estamos viendo, pues representamos esas combinaciones del 0 al 15 en valor decimal. En valor binario, fíjense que tenemos 4 bits y representamos del 0 al 15 con los 4 bits en 1 que representa el máximo valor. Y en números octales tenemos del 0 al 17, donde el 17 corresponde al valor 15 en decimal, y en hexadecimal, pues la lista que está más a la derecha. Entonces, nosotros podemos hacer operaciones al bit, o sea, comparar un bit con otro, y podemos hacer operaciones de AND, el AND al bit, que no lo vamos a confundir con el AND lógico, y que el valor del AND siempre va a ser
0, 0 me da 0, 0 y 1 me da 0, 1 y 0 me da 0, 1 y 1 me da 1. El operador OR, que está representado por la barra vertical, que realiza la operación O entre dos operandos, y acuérdense que es siempre bit a bit. La negación, que está utilizando el símbolo aproximado, va a realizar el complemento bit a bit de un operando. El OR exclusivo es aquel que dice que el resultado será 1 si y solo si uno de los dos operandos tiene un 1, y en otro caso será 0. O sea, 1 exclusivo con 1 me dará el valor 0. Está el desplazamiento a la izquierda, que es en un grupo de bits. Se hace un desplazamiento hacia la izquierda y equivale a multiplicar por 2, a duplicar el valor. Y el desplazamiento a la derecha, que está dado por los dos signos mayor, mayor. Como ejemplo de lo anterior, bueno, tenemos un programa en Python en el lado izquierdo, donde se asignan a unas variables valores hexadecimales y luego realizamos ese conjunto de operaciones. El resultado se ve en la parte derecha. Bueno, el otro tipo de variables que habíamos visto en Python, tenemos las variables numéricas, ahora vamos a utilizar las variables lógicas. Las variables lógicas solo tienen dos valores posibles, cierto o falso. Y se diferencian de las operaciones del bit porque esto solo almacena esos valores, cierto y falso, y están considerados como si fueran de un solo bit. Hay una función que nos permite transformar o determinar el valor cierto o falso de un valor numérico, que es la función bool, y los operadores posibles en las variables lógicas son el AND, el OR y el NOT. Entonces ustedes ven en la tabla inferior cuáles son los resultados de dos operandos que están que pueden tener el valor cierto y falso, y la salida de las operaciones van a ser, en el caso del AND, falso falso me dará falso, falso cierto me dará falso, cierto falso me dará falso, y cierto cierto me dará cierto. El OR es cuando uno de los dos valores es cierto, el resultado es cierto, y en el operador NOT, que cambia los valores. Fíjense, entonces los operadores para las variables lógicas son el AR, el AND, el OR y el NOT, que son diferentes a las utilizadas en las operaciones al bit. Cuando estamos convirtiendo valores numéricos a variables lógicas, utilizando el operador bool, la función bool, ustedes siempre van a tomar en cuenta que esto solo cuando el valor numérico es 0, sea entero o sea de punto flotante, es que la salida va a ser falso. En otro caso, siempre será cierto. Por ejemplo, si ustedes tienen que un valor numérico c igual a menos 1, el booleano de c va a ser cierto. O un número muy pequeño, como d igual a 1 por 10 a la menos 18, el valor de ese de d convertido a booleano será cierto. Eso lo ven ustedes en los ejemplos mostrados en las figuras de la lámina.
El otro tipo de variables que vamos a usar, entonces tenemos las numéricas, las variables lógicas, son las cadenas de caracteres. Cuando hablamos de cadenas de caracteres estamos hablando de símbolos, de símbolos literales, esos que se imprimen, que se leen y que una combinación, un símbolo va a tener una combinación de unos y ceros que los van a representar. En el caso de Python, la codificación utilizada es Unicode. Nosotros tenemos que un carácter ocupa un octeto y en un octeto hay 256 posibilidades. Por lo tanto, tenemos para representar las 28 letras del alfabeto español, para representar tanto mayúsculas como minúsculas, como para representar el espacio en blanco, como para representar el signo menos, el signo por, el signo más, etcétera, etcétera. Y eso están representados en una codificación Unicode que deben buscar. Cuando estamos utilizando Python y queremos hacer almacenar un valor o definir un valor para numérico o definir un valor de una variable carácter, lo que hacemos es una función de asignación. Pero en el caso de caracteres, nosotros vamos a colocar los caracteres entre apóstrofes o entre comillas. ¿Por qué apóstrofes y comillas? Porque si queremos tener un apóstrofe dentro de una cadena de caracteres, lo mejor es utilizar comillas que vayan a rodear la cadena de caracteres que incluye un apóstrofe. Si tenemos apóstrofes, pues encerramos la cadena de caracteres en comillas. Si tenemos comillas, encerramos la cadena de caracteres en apóstrofe. En dado caso que tengamos que utilizar una comilla especial dentro de comillas, pues tendremos que utilizar 3 comillas juntas. Las cadenas de caracteres van a tener una longitud y hay 2 operadores básicos para las cadenas de caracteres. El operador concatenación, que se representa por el signo más, y el operador de repetición, que se representa por el signo por. En el caso de una concatenación, lo que vamos a hacer es que los 2 operandos iniciales se funden en una sola cadena. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cadena que es A, B, C y tenemos otra cadena que tiene los caracteres 1, 2 y 3, la concatenación de ellos nos va a dar una cadena de longitud 6 que tendrá los caracteres A, B, C, 1, 2, 3. Y en el caso de repetición, tenemos 2 operandos. El primer operando, que es la cadena de caracteres, y el segundo operando, que es un entero que indica cuántas veces vamos a repetir la operación. En el caso de una repetición, como se muestra en la figura, nosotros lo que vamos a tener es la misma cadena repetida n veces. Dentro de las operaciones con cadena de caracteres vamos a tener funciones. Uno es la función len, que me determina el tamaño de una cadena. El otro es la operación max, que me va a encontrar cuál es el mayor carácter, o sea, el carácter que tenga el único más alto dentro de la cadena igual al menor, con la operación min, con la función min.
En una cadena de caracteres, la longitud, si la longitud es mayor que 1, quiere decir que tiene al menos un carácter. Los caracteres pueden ser alcanzados utilizando la posición donde ellos se encuentran. Empezando por la posición 0, que nos da el primer carácter, y la posición longitud menos 1, que nos da el último carácter, tal como se muestra en la cadena que está en la parte baja de la lámina. En la parte derecha de la lámina, ustedes encuentran los resultados de operaciones sobre la cadena de caracteres. Una cadena de caracteres, uno la puede extraer elementos, puede dividirla, y eso es lo que se llama subcadenas. Entonces yo puedo extraer elementos de una cadena de caracteres indicando entre corchetes la posición inicial, 2 puntos la posición final y 2 puntos el paso. Si no colocamos los 2 puntos y el paso, se asume que el paso es 1 y tenemos la posición inicial y la posición final. Si no colocamos nada donde va la posición inicial y colocamos 2 puntos, posición final, se asume que va desde el elemento 0 hasta el elemento indicado en la posición final menos 1. Si queremos ir desde un elemento hasta el último elemento, colocamos la posición inicial, 2 puntos, y no colocamos la posición final porque se asume que es la última. En la próxima clase, bueno, vamos a tratar de ver otro tipo de variables que están asociadas a lo que son los arreglos, las listas y los diccionarios. En Python, lo natural es usar listas y hay algunas funciones especiales para usar arreglos. Pero digamos que listas es una mezcla o una secuencia de variables, o una secuencia de valores a la cual podemos realizar operaciones de distinto tipo, y dentro de la lista podemos agregar elementos a una lista, extraer elementos de una lista. Bueno, hasta la próxima clase.